permanente a la universidad adscrito al centro. 2. Producido el cese del director, la mesa de la Junta convocará a la Junta de Centro en sesión extraordinaria para proceder a la elección del nuevo director en el plazo de 30 días. 3. La mesa de la Junta Electoral elaborará un calendario electoral que contemple los plazos para presentación de candidaturas, proclamación provisional de candidatos, impugnaciones, proclamación definitiva y campaña electoral. En la sesión de la Junta de Centro en que tenga lugar la elección, cada candidato expondrá un resumen de su programa de gobierno. Tras la intervención de cada uno, se abrirá un turno de palabra para que los miembros puedan interpelar a los candidatos, quienes dispondrán de un turno de réplica. Finalizadas las intervenciones, la mesa fijará el momento de la votación, que será secreta. 5. Para ser elegido director será necesario obtener en primera votación mayoría absoluta. Si ésta no se alcanzare, bastará obtener mayoría simple en segunda votación. Entre la primera y segunda votación mediará un plazo de 48 horas. Finalizado el escrutinio, el presidente de la Junta hará público el resultado y, transcurrido el plazo de impugnaciones, comunicará el nombre del candidato electo al rector para su nombramiento. En todo caso, si celebrada la segunda votación se produjera empate, se procederá en un plazo de 24 horas a celebrar una tercera votación y, si tras ella persiste el empate, se abrirá un nuevo proceso electoral. 7. y último, si no pudiera efectuarse la elección, el Consejo de Gobierno de la Universidad adoptará provisionalmente las medidas que garanticen la gobernabilidad del centro. Así que... Gracias, señor secretario. Bien, pues leído el articulado que regula todo el procedimiento, el punto siguiente sería dar la palabra al candidato, el doctor Juan Manuel Santiago Zaragoza, para que haga exposición pública de su proyecto y sus previsiones. Don Juan Manuel, cuando usted quiera. ¿Qué? No. ¿Se me oye? ¿Se oye ahora bien? Bien, muchas gracias, señor presidente. Gracias a todos los miembros de la Junta de Centro por estar presentes aquí hoy. Hay una serie de compañeros que efectivamente ha habido la situación de que están tomando posesión, y aunque no hayan excusado su asistencia ante la mesa, sí la han excusado conmigo, diciéndome que están tomando posesión o bien de las plazas de catedrático, de las plazas de titular de universidad, que en todo caso, si la Junta se prolonga, pues podrían venir a última hora. Bien, yo quiero pasar a exponeros, quizá el tutearnos sea una buena forma de comenzar, pasar a exponeros un breve resumen de mi programa. Y dentro de ese breve resumen empezaría con la motivación. ¿Qué me hace presentarme? Antes de nada, decir que ha sido un honor pertenecer al equipo de gobierno anterior. Agradecer a José María Cueto, al director, todo el apoyo que me ha brindado y la confianza que me ha brindado como subdirector de investigación y posgrado, y asumir de alguna manera todos los logros que como equipo se han logrado en este tiempo. A partir de ahí, pensar que estamos en un momento de continuidad. ¿Es continuista el equipo? No tiene por qué ser especialmente continuista. Evidentemente que todas las líneas que se han trazado y que son adecuadas, pues se van a seguir desarrollando, pero somos personas distintas. ¿Es rupturista? Para nada. Todo lo que se ha hecho bien hay que mantenerlo y hay que seguir potenciándolo. Yo pienso que la escuela es un todo y que nos debemos todos a la escuela. De esa manera tenemos que preocuparnos de la escuela. Tiene que dolernos la escuela. A mí la escuela me duele especialmente, aunque luego mi centro de investigación esté fuera de la escuela. La escuela para mí es lo primero y nos debe de doler. En ese sentido, yo os pido participación. Sabéis que voy a tener las puertas abiertas y que yo soy una persona dialogante. Quizás soy serio y quizás pero suelo ser una persona dialogante y normalmente me realimento de las aportaciones que cada cual me hace. Quiero formar un equipo que funcione como equipo, es decir, que funcione todo a la vez, pero que tenga la participación de todos los sectores.
Los estudiantes son el motor de la escuela, son nuestro motor, son nuestro impulso y son nuestra gasolina. Para nosotros son lo fundamental en este centro. Y nosotros tenemos que mimarlo, también tenemos que exigirle, ¿eh? Yo soy especialmente exigente y ellos lo saben. Nosotros tenemos que darles formación, tenemos que hacer esto atractivo, pero tenemos que conseguir, con planes, con proyectos de futuro, con actividades, tenemos que conseguir atraer a esos estudiantes. El personal de administración es fundamental en el desarrollo de la escuela. Yo ya, en ese sentido, cuando hablé con ellos, personal de administración y servicios, cuando hablé con ellos me puse a su disposición. Mi puerta va a estar siempre abierta. Es cierto que nuestra capacidad en relación con ese personal, yo como director, está relativamente menguada, pero en todo lo que sea impulso, en todo lo que sea apoyo a sus solicitudes, en todo lo que yo pueda participar, podéis contar completamente conmigo. Y en cuanto al profesorado, ni que decir tiene. Yo creo que soy una persona accesible, creo que soy una persona dialogante. Evidentemente tengo mi enfrentamiento, tengo mis controversias, porque no con todo el mundo hay que estar de acuerdo, tampoco pasa nada porque haya debate. La universidad es el centro del debate. Creo que soy una persona combativa, me conocéis. Os hago un breve repaso de mi currículum, una cosa muy sintética. Yo soy arquitecto técnico, soy diplomado en urbanística por el Instituto Nacional de Administraciones Públicas, el INAP, y luego soy licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Mi programa de doctorado, el doctorado yo lo hice en el Departamento de Expresión Gráfica, vinculado al programa de doctorado de Proyecto Urbano. Y la tesis la defendí en la modalidad de tesis internacional, tesis europea, sobre, fundamentalmente ordenación del territorio en las áreas litorales. He hecho 3 estancias de investigación, 2 cortas y una larga. Las 2 cortas son en la Universidad de Burdeos, en Francia, y en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. Y la estancia larga la hice en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, en Raleigh, que es la capital del estado. Creo que tengo también un perfil de gestor. He participado en equipos de gobierno de la universidad y, por supuesto, en equipos de gobierno de la escuela. Y creo que tengo un perfil gestor y, sobre todo, tengo ganas y tengo impulso. Y en ese sentido quiero haceros una síntesis de lo que sería la idea que yo tengo del equipo de gobierno. ¿Funciona? Esta mañana ha estado funcionando sin problema. Ahora. Bien, parto de la estructura clásica de cualquier equipo de gobierno. Todo equipo de gobierno de la universidad, sea decanato o sea dirección de escuela, tiene una dirección y de esa dirección normalmente tiene un coordinador del grado y luego tiene un secretario. Esa sería la estructura clásica de la universidad. Y a partir de ahí, todo lo que serían las distintas áreas de trabajo que estarían estructuradas en torno a las subdirecciones o a los vicedecanatos. Esa sería la estructura clásica. Yo he querido introducir un elemento adicional, que va a ser el coordinador de comunicación. Creo que en la escuela hacemos muchísimas cosas, creo que somos un centro de referencia y creo que nos vendemos relativamente mal. No sé si es una cierta situación de que lo importante no da paso a lo urgente, no da paso a lo que es lo importante, o que tenemos un cierto pudor a la hora de mostrar aquello que hacemos y aquello que se hace en la escuela, independientemente de que sean actividades que organice la escuela, independientemente de que sean actividades que organice la universidad o independientemente de que sean actividades que se organicen desde las propias asignaturas por el propio profesorado. Todo eso hay que dinamizarlo. Y luego las 4 subdirecciones que serían prácticamente responden a las áreas clásicas, ¿no? Habría una subdirección de docencia y calidad, una subdirección de posgrado, investigación y transferencia, una subdirección de internacionalización y una subdirección de estudiantes y de emprendimiento. Desarrollo brevemente, aunque no está pasando.
Ahora parece que sí. ¿Qué? Ahí está. Bien. Paso a desarrollar brevemente lo que sería la estructura. La estructura de dirección. Yo creo que el director es una persona que tiene que estar presente en todas las actividades de la escuela. ¿Quiere decir eso que tenga que estar en todas las comisiones, en todas las...? No, evidentemente hay una estructura de gobierno. Esa estructura de gobierno debe funcionar autónomamente, lo cual no quiere decir que la función de director no sea de representación de la escuela en todos los ámbitos. En el ámbito académico, en el ámbito de la universidad, en el ámbito de la escuela, luego en el ámbito extraacadémico, en el ámbito de la sociedad y con los distintos niveles que serían desde el ámbito provincial hasta el ámbito nacional, con lo que sería la conferencia de directores o todas las actividades que se celebren de representación de la escuela, o incluso en el ámbito internacional, teniendo en cuenta la cantidad de convenios y la cantidad de actividades que desarrollamos de cara al exterior. En ese sentido, yo he puesto ahí una serie de puntos que no voy a desarrollar. Evidentemente habría un proceso de liderazgo, de dirección y de gestión, de promoción, impulso, coordinación y en su caso de supervisión e incluso intervención. Sabéis que yo soy una persona que recibo, pero también tengo las ideas claras a la hora de decir qué es lo que me parece que debe de hacerse. Bien, el secretario. El secretario normalmente tiene una función muy administrativa. Yo he querido incrementar esa función. Todo lo que sería la función administrativa, evidentemente todo lo que sería el reglamento de régimen interno, de apoyo a las subdirecciones, al equipo de gobierno, en cuanto a la toma de decisiones para que haya una legalidad que esté de alguna forma con una fe pública, que es la que da el secretario, y actualización de todas las normativas y reglamentos. Evidentemente se va a producir un cambio y con ese cambio habrá que actualizar los reglamentos, las normativas y adaptarlos a la nueva época. Pero quiero simultáneamente darle más competencias. Como dice el reglamento de régimen interior, que el secretario podrá tener aquellas competencias que le delegue el director, pues yo quiero que intervenga también en el ámbito de la docencia. En ese sentido, si habéis visto el programa, yo introduzco elementos en los cuales hay coordinación entre las distintas áreas. No son áreas estancas, sino que va a haber mucha relación entre las distintas áreas. Y el secretario está muy vinculado al tema de docencia. Quizás os pongo un ejemplo que es clásico. Tema de las prácticas externas. Las prácticas externas tienen que tener un control administrativo, tienen que haberse producido, tienen que tener un certificado y tienen que haberse hecho, y los convenios tienen que haberse firmado por parte de la escuela o por parte de la universidad. Eso sería la parte de secretaría. Luego habría una parte relacionada con la docencia. Las prácticas externas tienen que responder a aquello para lo que están previstas. Y en tercer lugar, tendría que ver con los estudiantes. Las prácticas externas las hacen los estudiantes. Y entonces tiene que ver con los estudiantes y tiene que ver con el mundo de la empresa. Desde esa óptica intervendría también la subdirección de estudiantes y emprendimiento. Eso es un poco la forma de funcionamiento. Entonces, todo el tema de coordinación, por ejemplo, del plan de estudio, yo voy a hacer especial hincapié en ese tema, la coordinación tanto vertical entre los distintos cursos como horizontal, posiblemente nos lleve a hacer un plan de mejora y posiblemente nos lleve incluso a hacer una modificación del plan de estudio. ¿De acuerdo? Pues todo ese proceso también tendrá participación el secretario. Habrá acciones que sean a más largo plazo, habrá otras acciones que sean más en el corto plazo. Hay un proyecto de innovación en el cual se está experimentando el que en un semestre un grupo de asignaturas se coordinen con base en un mismo proyecto. Entonces, todos los profesores pivoten sobre ese proyecto. Quizás eso fuera el ideal, que al final los distintos semestres estuviesen coordinados y los distintos cursos estuviesen coordinados. Creo que eso es un objetivo a medio plazo. A corto plazo, quizás el tema de la coordinación entre las distintas actividades también sería una cosa que habría que acometer rápidamente. Los estudiantes hoy día tienen mucha menos presencialidad, tienen trabajo autónomo, tienen aprendizaje autónomo y eso hay que potenciarlo, pero muchas veces nos dejamos llevar por nuestro propio mundillo y les tenemos una exigencia
enorme, en el sentido de que cada profesor pone sus exámenes eliminatorios, cada profesor pone sus prácticas, cada profesor pone su... Claro, si no hay una coordinación entre las distintas asignaturas, muchas veces están agobiados en el sentido de que esa secuencia se va repitiendo en demasía. Con lo cual, quizá una acción a corto plazo sería precisamente conseguir una coordinación entre asignaturas y una coordinación entre las distintas asignaturas, a efectos simplemente de calendario, que sepamos qué actividades va a desarrollar nuestro alumno, qué entregas tiene de otras asignaturas, para que podamos también nosotros modular nuestra entrega. El siguiente elemento, hago un resumen, evidentemente ahí hay mucho más de lo que yo estoy diciendo, pero es un breve resumen. El siguiente elemento sería el coordinador del grado. Evidentemente es una herramienta esencial. Yo también quiero, en las escuelas clásicas, la escuela de arquitectura, en la escuela de civil y en la escuela de informática, se está intentando vincular los másteres a la formación de grado. Yo me gustaría que se vinculase esa materia. Nosotros tenemos una oferta de másteres vinculada a esta formación, que es muy potente, y a mí me gustaría que formase parte de la actividad cotidiana del equipo de gobierno. No obstante, evidentemente, para nosotros lo principal es el grado, todos los aspectos que tiene el grado, los aspectos específicos que tiene el proyecto de fin de grado, que la gente muchas veces no lo entiende, el resto de la universidad no lo entiende, pero que nosotros, no se olvide, no tenemos un trabajo de fin de grado, tenemos un proyecto de fin de grado, porque la orden ESI establece que es un proyecto y que es una síntesis de todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. ¿De acuerdo? La modificación, el plan de mejora de la titulación, la modificación del actual plan de estudios. Evidentemente, todo plan de estudios se aprueba con ilusión y se aprueba pensando en que va a ser el mejor plan de estudios. Luego la realidad se impone y vemos que hay pequeñas rugosidades o pequeños elementos que habría que alterar. ¿Por qué nos vamos a negar a ello? Pues vamos a ser flexibles, vamos a incorporar esas críticas, vamos a incorporar esas cosas que habría que modificar y vamos a modificarlo. El tema de la implantación de los dobles grados. Acaba de implantarse el doble grado con Administración de Empresas, Edificación, Administración de Empresas, pero nuestros hermanos que están aquí al lado, Ingeniería Civil, llevamos un par de años de negociaciones. La directora, Montserrat Zamorano, no se niega en rotundo. Hay algunos profesores dentro de la Junta de Centro que parece que tienen resistencias fuertes, pero es cuestión de hablar. Este año han puesto en marcha un doble grado en una administración de empresas. Si ponen un doble grado en una administración de empresas, ¿por qué no pueden poner un doble grado con edificación? En la mayoría de las universidades, la edificación y la ingeniería civil son dos elementos, dos especialidades de una misma rama común. ¿Por qué? En ese sentido vamos a seguir potenciándolo. Y evidentemente, todo lo que sería internacionalización, tanto en el reconocimiento de nuestro grado más allá de nuestra frontera. Nuestro grado existe. Hay gente que dice, no, es que no, nuestro grado existe en todo el mundo. A nosotros los tribunales nos han quitado la denominación de ingeniería, que es una cosa que tendremos que recuperar, pero acabamos de estar precisamente con un periodista que ha venido Venceslao, el director de secretariado de internacionalización, y nos ha presentado a un periodista de Le Monde y nos ha estado preguntando por las relaciones internacionales, por nuestros estudiantes y tal. En Francia existe una especialidad que se llama Génie du Bâtiment, que es la especialidad de ingeniería de edificación dentro de lo que es la Génie Civil, que es la ingeniería civil. O sea, en Francia existe. En Praga vamos a hacer un viaje próximamente, aparte de un congreso, para establecer relaciones con la Universidad de Praga. Existe en Italia, existe en Alemania, existe en Argentina. Acabamos de tener un proceso para intentar hacer una doble con Bahía Blanca, Argentina. Existe, por ejemplo, en la Universidad Austral de Chile. O sea, no estamos hablando de nada nuevo, estamos hablando de cosas que ya existen y nosotros tenemos que creérnoslas y tenemos que ponerlas en funcionamiento. Os prometo que ayer funcionaba y esta mañana también.
Bien, siguiente elemento, el coordinador de comunicación. Todo lo que hacemos, insisto, sean actividades propias de la escuela, de la universidad, del profesorado, de la asignatura, nosotros tenemos que darla a conocer. Los resultados suelen ser extraordinarios. O sea, cuando se trabaja y se trabaja bien, el resultado que obtenemos es magnífico. Y todo eso tenemos que hacerlo visible. Luego, de alguna manera, este coordinador de comunicación se va a encargar de que permanentemente las actividades que se desarrollen en la escuela tienen que llevar obligatoriamente el logo de la escuela, tienen que llevar el nombre de la escuela, sean de la universidad, sean del Ministerio de Fomento o sean de la Consejería de Innovación, que hace poco hubo una actividad aquí de la Consejería de Innovación. Pero lo nuestro también tiene que salir hacia afuera. De esa manera vamos a pensar en una estructura que habrá que ver cómo se puede articular, o bien la contratación de una empresa, o bien la generación de una spin-off. Sabéis que una spin-off es una empresa de base tecnológica que requiere al menos la presencia de un doctor de la Universidad de Granada. Quizás la creación de una spin-off sea un proceso directo para conseguir esa actualización tanto del sitio web de la escuela como de todos esos elementos que son de difusión, lo que es Twitter, lo que es Facebook, lo que es generar un newsletter, un boletín informativo de la escuela y, por supuesto, participar en actividades como el proyecto PISA, la Noche de los Investigadores, y colaborar con empresas. Acaba de hacerse una exposición de puentes en la Escuela de Ingeniería Civil, que ha tenido mucho éxito. La gente ha participado, ha hecho sus maquetas, ha hecho sus propuestas, y creo que nosotros tenemos también muchas cosas que debemos demostrar. Por supuesto, tendrá la misión de recabar de todos los sectores de la escuela toda la información que se produzca, de estudiantes, de personal de administración, de las otras subdirecciones, del profesorado de la escuela, y ponerla en el dominio público, ponerla en funcionamiento. Bien, a partir de ahí nosotros intentaríamos generar un sitio alumni. Siempre me he preguntado por qué la universidad no tiene un sitio que los alumnos se reconozcan en ella. Yo se lo digo a los estudiantes, se lo digo sistemáticamente. Yo he ido a otras universidades, la otra universidad el profesorado lleva su camiseta con su símbolo de su escuela, y los estudiantes llevan su camiseta con su símbolo de su escuela porque se identifican con su escuela y se identifican con su universidad. Y nosotros tenemos que identificarnos con nuestra escuela, que tenemos que identificarnos con nuestra universidad. Y no debemos de perder el lazo, porque cuando el alumno se va, es posible que vuelva, pero es que además debe de tener un contacto con la escuela, debe de seguir recibiendo correos, debe de seguir teniendo un correo de la universidad al que poder dirigirse al que poder dirigirle información en un momento determinado. Y luego, sobre todo, esos alumnos muchas veces ocupan grandes puestos de responsabilidad. En Marruecos hay un alumno que ocupa un puesto de responsabilidad del máximo nivel. Hay alumnos que han trabajado en grandes estudios de arquitectura europeos. Son alumnos nuestros, debemos de reflejarlo ahí. ¿Por qué? Para que la gente tenga una referencia de qué se hace y se pierdan muchos prejuicios. Dentro de las subdirecciones, la subdirección de docencia, evidentemente, tiene un papel fundamental. La docencia es a lo que nos debemos. Debe de ser la estructura vertebral de nuestra escuela, y hay que mejorar la docencia, esa coordinación vertical y esa coordinación horizontal. Debemos de generar un plan de ordenación docente que permita a los estudiantes estudiar. En ese sentido, yo le doy vuelta a la cabeza y digo, tenemos que conseguir un periodo en el cual los estudiantes hayan terminado su docencia, tengan un periodo libre de una cierta calidad, un par de semanas, incluso más, en el que puedan dedicarse exclusivamente a estudiar y a recuperar aquellas prácticas o aquellos trabajos que no han superado en la primera fase y que pueden superar en la segunda. Y eso, de alguna manera, obligaría al profesorado en cuanto a su actividad docente en las tutorías, y les facilitaría a ellos el que pudieran superar la asignatura. Todo ello
en el marco de una estructura que se aprobó por esta Junta de Centro de semestres cerrados. Es decir, que cada asignatura se apruebe en su momento, que se tenga una posibilidad de recuperar y que se cierre ahí el proceso, de manera que el estudiante sobre todo llegue a julio y si quiere irse a trabajar porque necesita ganar dinero para seguir el año siguiente o quiere sencillamente descansar, pueda hacerlo. Creo que esa estructura lo permite. Bien, todo lo que sería el planteamiento de las prácticas externas, la propia singularidad del proyecto de fin de grado, con el tema de la evaluación, por ejemplo, pues habrá que conseguir, si tenemos ya tribunales especializados a la hora de evaluar esos proyectos de fin de grado, debemos de alguna forma de conseguir que el profesorado que se dedique a esa actividad también tenga un cómputo docente de esa actividad que realiza, ¿no? Luego todo el sistema de garantía de calidad. Evidentemente nosotros somos neófitos en estos sistemas, estamos empezando, no nos comportamos mal, nos estamos adaptando rápidamente, pero cuando yo estuve en Burdeos fue en el año 2000. En el año 2000 ellos ya estaban pasando una verificación como la que pasamos nosotros el año pasado y estaban todos un poco preocupados porque su ratio de eficiencia o ratio de aprobados tenía que ser de un 80% y en aquel año estaban en el 70 y algo y estaban pasando una evaluación y todo esto estamos hablando de febrero, marzo del año 2000. Luego las acreditaciones europeas. Nosotros tenemos que ir a las acreditaciones europeas. Nosotros tenemos que ser reconocibles en todo el mundo. En la Association of Building Engineers del Reino Unido puede ser una. La asociación ABE, el EuroACE, debe de ser reconocimientos que tengan nuestra titulación de cara al exterior. Porque además los tiene. No lo dudéis, los tiene. Cuando nuestros estudiantes van a cualquier otro sitio, a cualquier centro, son perfectamente reconocibles y son perfectamente integrables dentro de lo que es la estructura de esos planes de estudio. Su dirección de posgrado, de investigación y de transferencia. Tenemos una oferta, decía, de estudios de posgrado vinculada a lo que nuestros alumnos hacen, que es absolutamente impresionante. Tenemos los másteres de ingeniería acústica. Tenemos el máster de rehabilitación arquitectónica, tenemos el máster de gestión y seguridad integral en edificación, tenemos el máster de estructuras, tenemos el máster de ciencia y tecnología del patrimonio arquitectónico que se imparte en ciencias pero que se nutre de muchos alumnos de este centro. Tenemos el máster en prevención de riesgos laborales que se imparte en la en la Facultad de Ciencias del Trabajo. O sea, tenemos una formación de posgrado importante y ahora están empezando a ofertarse los másteres dobles. Másteres dobles en los cuales, por analogía a los dobles grados, lo que se hace de alguna manera es reconocer aquella parte que pueda ser común o que sea optativa y conseguir un doble título de máster pues con 90 créditos, con 96 créditos en lugar de los 120 que serían lo normal dentro de la estructura de másteres. También hay que tener en cuenta que con respecto a relaciones internacionales, con respecto a internacionalización, eso facilita mucho la posibilidad de que nuestros estudiantes de posgrado hagan también estancia Erasmus. Hoy día, cuando un alumno de posgrado quiere hacer una estancia Erasmus, tiene 60 créditos, con lo cual tiene que solicitar la ayuda Erasmus en noviembre, o en octubre-noviembre del curso académico, y tiene que irse en el segundo cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre se va con el hándicap de que además tiene el trabajo de fin de máster, con lo cual la movilidad en ese sentido está muy deficitaria. Nosotros apostamos por los dobles másteres para aquellos estudiantes que quieran hacer enseñanzas de posgrado. Hacen aquí uno de los 2 años de máster y hacen en cualquier centro europeo, que además suelen tener una estructura mucho más normal de 3+2, hacen el segundo año de máster en cualquiera de esos centros. Creo que eso es un beneficio importante y nosotros tenemos que seguir apostando por todo ese proceso. Sobre todo desde un punto de vista práctico y con participación de empresas. Tenemos que conseguir que las empresas se vuelquen en la universidad. Tenemos que conseguir relaciones con las empresas. Relaciones con las empresas que muchas veces pueden tener carácter social. Es decir, al final muchas veces la deriva que se produce de esos proyectos de investigación puede tener
carácter social, proyectos de cooperación, proyectos, por ejemplo, que se están haciendo hoy día en el área de Marruecos, por ejemplo. El tema de investigación, fundamental, hay que conseguir seguir con esas líneas emergentes, hay que potenciar. Ya tenemos un grupo de profesores. Yo otro día estuve haciendo un cómputo de 70 y tantos profesores que estamos, pues yo creo que alrededor de 18, creo que conté 18 o 20, ya somos profesores formados aquí con el título de doctor. El día que estemos 40 y tantos, cualquier posibilidad de ofrecer un curso de posgrado, de hacer un programa de doctorado, de hacer con la suma, por supuesto, de todo lo que son las estructuras clásicas de investigación. Pues está claro que el departamento de física aplicada, el departamento de matemática aplicada, el departamento de mecánica de estructura, suelen tener estructuras que han solido estar mucho más. Los departamentos de derecho, los departamentos de economía, han tenido estructuras mucho más vinculadas a la investigación que la nuestra. Nosotros tenemos que seguir potenciando eso, porque eso nos identifica. Si es que estamos en una universidad, la universidad pide títulos y el máximo grado que pide es el título de doctor, ¿no? Tenemos que tener un programa de doctorado propio en edificación. No hay ningún inconveniente, ni hay ninguna. De hecho, hay ya incluso una propuesta que retomaremos para que en el futuro, pero en un plazo breve, en un plazo de un año o año y pico, tengamos nuestro propio programa de doctorado en edificación. Y todo ello lo apago, lo enciendo y paso. ¿Se ha quedado bloqueado? Todo ello vinculado con la transferencia. Tenemos que estar en relación con las empresas. Hay un clúster de empresas de la construcción sostenible en Padul, con el que nosotros tenemos una especial relación. Hoy día la universidad, como estructura, quizás está apostando más por los clústeres tecnológicos. Bueno, nosotros tenemos nuestro campo, el clúster está funcionando, y lo que tenemos que conseguir es que las empresas se den cuenta del valor añadido que supone la investigación, en el sentido de que nosotros les solventamos problemas, le damos patentes y le hacemos estudios en aquellos aspectos que a ellos les interesan. A nosotros nos viene bien porque forma a nuestros estudiantes y de alguna manera nutren la investigación que se hace, y tenemos una relación con la sociedad, estamos devolviéndole a la sociedad parte de lo que la sociedad ha invertido en nosotros. La siguiente subdirección sería la subdirección de internacionalización. ¿Qué deciros de la importancia que tiene la internacionalización en el ámbito de la universidad? Estamos en la universidad que más gente manda fuera y que más gente recibe. El corresponsal de Le Monde lo decía. Tenemos una universidad especialmente volcada en la internacionalización. Yo quiero que la internacionalización tenga como tres apartados: un gran plan de internacionalización en el que participen todos los sectores, de la escuela, en el que participen, por supuesto, los estudiantes, en el que participe el personal de administración y servicios haciendo estancias de internacionalización, y en el que participe, y animo, por supuesto, a todo el profesorado. Habría que hacer una especie de plan de internacionalización, manteniendo, por ejemplo, el aula del CLM de la SIE. Nosotros tenemos que seguir manteniendo esas estructuras. No podemos dejarlas morir. El CLM hace una apuesta, luego como da un pasillo para atrás, como diciendo, no sé si está dando el resultado que está dando. Nosotros tenemos que seguir apostando, y el CLM tiene que seguir manteniendo esas estructuras porque dan servicio a todo un campus. Tenemos que apostar por ellas. Luego habría que hacer, evidentemente, sigue sin... ¿no? Luis o Javier, habría que apostar por todo lo que son las estructuras que ya tenemos.
tenemos infinidad de convenios y hay que apostar por ello, hay que mantenerlos y hay que seguir consolidándolo. La escuela tenemos, de hecho, el director de secretariado que os he hecho mención nombraba, decía, el año pasado tuvimos 36 y este año ya tenemos 46 estudiantes de movilidad, lo cual significa un incremento progresivo. Y nosotros tenemos que apostar por esa movilidad. Nuestros estudiantes son fácilmente, insisto, reconocidos, yo se lo decía, en todos los centros. O sea, nuestros estudiantes se van a una escuela de arquitectura y se identifican perfectamente. Se van a una escuela de ingeniería civil, se identifican perfectamente. Se van a una escuela de ingeniería de edificación, se identifican perfectamente. Esa es nuestra propuesta. Y luego, por supuesto, todo lo que son las acciones de mejora. Tenemos que seguir manteniendo, tenemos que incrementar el número de convenios, tenemos que movernos en ese sentido. Tenemos acciones hoy día muy interesantes, las acciones que se celebraban en Niza, en Polonia, o en Caen, en Francia, en Marruecos, en México, en fin, tenemos alumnos en todos sitios. Sí pasa. Bien, y hay que mantenerla y hay que incrementarla. Os he comentado el viaje a Praga para intentar conseguir una doble titulación en ingeniería de edificación. Tenemos previsto también un viaje a Bari y a Campobasso, precisamente para conseguir otro título doble. Bahía Blanca en Argentina ya está a punto de la firma. En la Universidad Austral de Chile también queremos conseguir ese tipo de convenios. Convenios que, por un lado, recojan lo que sería directamente el doble título con respecto al grado por grado con dos titulaciones, una de un país y otra de otra, y luego grados que reconozcan titulaciones distintas, lo que se llaman grados compartidos, en los que se obtienen dos titulaciones que son distintas, como podría ser ingeniería de edificación o ingeniería civil. Jornadas de internacionalización, premios a la movilidad internacional, hacer que los estudiantes, por ejemplo, reflejen lo que han hecho, cuáles han sido sus inquietudes, cómo se han desenvuelto, tener una base de datos de lo que hacen los estudiantes, de manera que haya una especie de mentorización de los estudiantes nuevos con los estudiantes que ya han tenido esa experiencia. De esa manera, incrementar el proceso. Ese plan de acción tutorial podría incluso tener una variable que sería la de conseguir que se tutorizasen desde el principio asignaturas en inglés. Quizá la impartición de asignaturas en otro idioma nos resistimos un poco, somos pudorosos, pero la tutorización no, porque un estudiante viene y nosotros somos capaces de atenderlo en inglés o en francés y lograr encauzarlo en cuanto a lo que el estudiante, a sus necesidades. El último apartado sería el de estudiantes, que vuelvo a insistir, son el núcleo fundamental de la escuela. Tenemos que mimarlos y tenemos que exigirles y tenemos que darle algo novedoso que haga atractivo el que recuperemos la cantidad de estudiantes que teníamos antes. Quizás no lleguemos a los topes que teníamos, pero sí tenemos que hacer una oferta atractiva de manera que no tengamos problemas a la hora de cubrir las plazas que ofertamos. Dentro de eso hago una especial mención, ya voy acelerando un poco para ir terminando, a lo que es la extensión universitaria. Las actividades en las universidades extranjeras, el tocar un instrumento, el hacer teatro, el hacer cooperación, el hacer actividad social, es extraordinariamente valorado. Y nosotros esas cosas parece como que sí, que tienen su valor, pero que no forman parte de nuestro currículo. No, hay que motivarlos. Y la escuela tiene que ser un centro en el que ese tipo de actividades estén continuamente desarrollándose. Tenemos que dar una muestra a la sociedad de lo que somos. Luego estaría, evidentemente, todo lo que es la presencia de la escuela en el salón del estudiante y la promoción y conocimiento de la profesión. Ahora, de todas formas, en la parte final hablaré un poco de la profesión y de lo que yo considero que son las relaciones que debe tener la escuela con el mundo profesional. Y evidentemente, en el plano del emprendimiento
hay que conseguir que las empresas participen, que las empresas vengan a la escuela, que nuestros estudiantes tengan becas de investigación vinculadas a las empresas y tengan becas, actividades y prácticas de empresas que estén vinculadas al mundo real. Y eso sería desde la subdirección de estudiantes y emprendimiento. Y, por supuesto, estudiar la creación de premios a los mejores expedientes y procurar una relación armoniosa y procedente con los colegios profesionales. Yo, en ese sentido, hago ya una especie de alegato final. Sabéis que José María ha sido muy combativo. Yo lo voy a seguir siendo, ¿de acuerdo? Yo, tanto en la CODATI, en la conferencia de directores si me dais vuestra confianza, por supuesto, en la conferencia de directores de arquitectura técnica y de ingeniería de edificación, voy a seguir manteniendo que tenemos que recuperar el nombre. Lo de no tener el nombre de ingeniero es simplemente una anomalía. No es que los demás sean raros, somos nosotros los raros. Cuando alguien que en Europa, en la República Checa, tenga su título de ingeniero de edificación y venga aquí, ¿le va a hacer un juez cambiar en la denominación? Le va a decir, no, usted es que no puede llamarse ingeniero. ¿Por qué? ¿Por qué? Somos nosotros la anomalía, y eso tenemos que conseguir cambiarlo. ¿Habrá que ir a Estrasburgo? Pues posiblemente haya que ir a Estrasburgo. Es curioso el proceso, porque mientras que en España se le da ámbito a las asociaciones profesionales, a los colegios profesionales, se le da ámbito para que recurran una titulación académica, que no estoy hablando de titulación profesional, estoy hablando de titulación académica, en Estrasburgo se ha dicho que no. Bajo ningún concepto, nuestro colegio, el de aparejadores y arquitectos técnicos, quiso recurrir en Estrasburgo ese acto. Y Estrasburgo le dijo que no, que los colegios no tenían representatividad, que podíamos hacerlo de forma individualizada. O sea, persona a persona sí se puede hacer, porque el mercado es único y los trabajadores van a desarrollar todas sus funciones en ese mercado. Y eso es lo que tenemos que conseguir y eso es lo que tenemos que potenciar. En ese sentido, yo con el colegio mantengo una cierta pugna. Vamos a ver, parto de la base de que yo estoy muy orgulloso de la denominación de aparejador, pero la realidad se impone y hoy día no hay aparejadores. Desde hace ya 40 y tantos años los planes de estudio no son de aparejadores. Cambiaron a arquitecto técnico y luego cambiaron a ingeniero de edificación. Todavía hay universidades donde se sigue impartiendo el título de ingeniero de edificación y se da la cartulina de ingeniero de edificación y otras denominaciones. Pero la base fundamental es que las atribuciones profesionales, la orden ECI, lo que regula son las atribuciones profesionales del arquitecto técnico, ¿de acuerdo? No del aparejador, aunque tengamos un cierto sentimiento de pertenencia y tal, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hoy día no hay un colegio de boticarios, no hay un colegio de boticarios, hay un colegio de farmacéuticos. Evidentemente los farmacéuticos fueron boticarios, los médicos galenos, los economistas, pues fuimos peritos mercantiles, y los ingenieros técnicos, nuestros hermanos más próximos, hoy día no tienen un colegio de peritos, tienen un colegio de ingenieros técnicos. Entonces yo en ese sentido apuesto por sumarnos a la realidad, que vuelvo a insistir, nos podemos sentir perfectamente orgullosos de lo que hemos sido, pero el lenguaje tiene ideología, Entonces hoy día no existen aparejadores y sin embargo nuestros colegios siguen apostando por esa denominación. En ese sentido nosotros seguiremos siendo especialmente combativos con los colegios para que cambien esa denominación y apuesten por lo transnacional, ¿de acuerdo? Apuesten por la denominación que es comúnmente aceptada de ingeniero en edificación, ingeniero en construcción, incluso la hay de arquitecto constructor. Y yo creo, no sé si me he extendido demasiado, pero en fin, con eso más o menos termino la exposición y me pongo a vuestra disposición para todas aquellas intervenciones que queráis plantear. Gracias. Me habéis quitado la voz. ¿Y para qué? Ahora, gracias. Gracias, señor candidato, por su magnífica exposición y su planteamiento de futuro de 4 años próximos. Como dice el reglamento, se establece un turno de intervenciones de todos los asistentes pertenecientes a la Junta. Por lo tanto, quien quiera hacer alguna observación o comentario o pregunta al candidato, pues levante la mano.
¿Alguien más? Profesora Martín Morales. Profesora Martín Morales. Te agradezco de todas formas la asistencia. Parece bien. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Bien, ¿se me oye? Bien, desde luego, María, coincidirás conmigo en que yo soy una persona dialogante. Yo hablo con todo el mundo. Contrariamente a lo que pareciera, yo no tengo dificultad de hablar con nadie. Yo, es más, saludo a todo el mundo y hay gente que no me devuelve el saludo, y concretamente gente de tu departamento. Bueno, es una cuestión de educación, pero yo tampoco voy a entrar ahí, allá cada cual. Pero quiero decirte, perdona, yo estoy hablando de educación. Entonces, evidentemente que yo ofrezco diálogo y yo estoy dispuesto a participar y a oír a cualquiera. Otra cosa es que pese a esa participación no lleguemos a un acuerdo. Sí, podemos tener visiones distintas de lo que es una misma cuestión. Efectivamente, tú, por ejemplo, has puesto un ejemplo. El tema de Mara. Mara se gesta en un momento digamos, acelerado, en el que teníamos que ofertar algún tipo de formación de posgrado. Pero también es cierto que las estructuras de conocimiento normalmente se generan desde los centros, no se generan desde los departamentos. Los departamentos las administran y se encargan de la docencia de esas estructuras. Entonces, se genera esa estructura y en un momento determinado, cuando se intenta generar la estructura, pues hay un grupo de profesores, se genera ya hace unos cuantos años, hay un grupo de profesores que todavía no tienen categoría suficiente o titulación suficiente como para participar en ella. Yo eché mano de todo lo que pude echar. Entonces tuve que irme, por ejemplo, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas a buscar currículos, porque al final las estructuras son currículos
y los currículos se evalúan en la NECA. Y evidentemente que estamos abiertos a la participación de profesorado. Yo estoy hablando con gente de tu departamento, no tengo por qué hablarlo directamente contigo, porque es a nivel de profesor. Yo, si un profesor es un investigador que está haciendo una línea de investigación en no sé dónde, pues yo directamente recurro a ese profesor. También te digo, a sensu contrario, que bueno, se demuestran las cosas con hechos. Yo creo que voy a ser una persona dialogante y desde luego voy a dar ámbito al diálogo, lo cual no quiere decir que tenga por qué aceptar postulados de otra parte con los que no estoy de acuerdo. En ese sentido es que creo que está dentro de mi libertad. Aquí se dice, yo creo que todos los que estamos aquí somos mayores de edad. ¿Hay algún menor de edad en la sala? Me imagino que no. Luego, cuando tomamos actitudes y decisiones, las tomamos voluntaria y libremente, no lo dudes. Y en ese sentido, entre la escuela de civil y el departamento en el que tú diriges, se ha gestado, por ejemplo, un nuevo título que nos afecta a nosotros, y que yo sepa, sí, el de ingeniero en energías. Afecta al departamento, nos afecta como escuela y se nos pide, perdona, en todo el proceso evidentemente, si es que hay competencias que son específicas de cada uno de los elementos. Entonces, se gesta el proceso. ¿Cuándo nos enteramos nosotros de que existe esa titulación? Pues cuando la directora de Ingeniería Civil nos pide a nosotros apoyo para implantar esa titulación. Apoyo que, por cierto, le hemos dado, o que le vamos a dar. Quiero decir que no tenemos problema en ese sentido. Pero también te invito a esa reciprocidad. Vamos a alterar los modos, pero vamos a alterarlos en el doble sentido. A mí me parece bien y creo que puede ser una forma de colaboración. Desde luego, insisto, yo con el profesorado del Departamento de Construcciones creo que me hablo con todos. Otra cosa es que me contesten cuando le hablo, pero no tengo problema en ese sentido. ¿Más cuestiones? ¿Alguna otra intervención? Yo puedo intervenir por alusiones, pero no lo voy a hacer. Estoy muy tranquilo y mi conciencia más todavía con mi situación, con lo que he hecho y con lo que voy a seguir haciendo a nivel personal y a nivel profesional. Por lo tanto, antes de pasar a la votación, que daremos con muchos 5 minutos para que estiremos las piernas y tal, 2 o 3 minutos, preciso salir, estirar las piernas, hablar un poquito y pondríamos las papeletas en el filo de entarimado, con su sobre correspondiente y procederíamos. Pasaríamos todo, cerraríamos, como es obligatorio en este caso, cerrar la puerta y todo está dentro, votaríamos según el censo que tenemos establecido. Sí, antes de terminar o de iniciar ese proceso de voto. Yo creo que sí. No, ya porque bueno, la mesa había decidido en principio, bueno, la mesa había decidido establecer un tiempo electrónico, cosas, pero estamos así, podemos levantarnos, tirar las piernas, salir, mientras ponemos los sobres aquí, 2 minutos, pasamos, cerramos la puerta y empezamos a votar. La votación. Digo que antes de iniciar ese proceso de votación, yo quería agradecer a esta Junta de Centro, a la mesa, al equipo, a mi equipo de gobierno, la dedicación, el trabajo que han desarrollado, que han desempeñado durante estos 4 últimos años y los que están aquí, los otros 4 anteriores. En principio ha sido una gran satisfacción poder trabajar con todos ellos y realmente si algo hemos hecho en la escuela ha sido gracias a un equipo que ha funcionado en una línea. Me he equivocado, me he equivocado, pero creo que hemos hecho alguna cosa en beneficio de nuestra escuela y esta nuestra titulación. Por lo tanto, dicho todo eso, no tiene más remedio que decirlo, pasaremos a poner las papeletas aquí y 2 o 3 minutos estiramos y avisaremos de que cerramos las puertas para la votación. Una última cosa. Perdón. Le pido... Perdón, un momento. Sí, le pido a la mesa que se incorpore, para que el secretario no tenga que hacer un resumen de la intervención, que se incorpore directamente el programa electoral al acta de la sesión. De acuerdo. Gracias. 2 minutos estamos dentro. ¿Está bien? Enhorabuena. Gracias. Además lo vas a hacer. ¿Sí? Tú cuentas a lo que necesites conmigo. Sí, claro. No, que no. Es muy buena idea ahí. Ya tienes ¿Qué pasa, experiencia campeón? también. ¿Qué? No entre a eso.